Mi prometida exigió una boda de $78 y me llamó tacaño por solo tener $8. Terminé el compromiso. Entonces, ella encontró un abogado rico que sí la valoraba, pero él también la dejó por la misma razón, y ahora está sola. Tengo 31 años. Trabajo como técnico de redes, y hace como año y medio terminé mi compromiso matrimonial de una forma que todavía tiene a la gente del pueblo hablando. La cosa es que crecí en una familia donde el dinero no sobraba nunca, pero tampoco faltaba porque mis padres sabían manejarlo, ¿me explico? Mi papá trabajaba en mantenimiento en una escuela y mi mamá era asistente dental. Nada glamoroso, pero siempre vivimos bien, porque ellos eran súper responsables con cada peso que entraba a la casa. Desde chico me inculcaron que el dinero no crece en los árboles, que las deudas son una cadena que te amarra de por vida, y que vivir dentro de tus posibilidades no es ser tacaño, sino ser inteligente. Yo lo viví en carne propia, porque cuando tenía como 12 años, mi papá perdió su trabajo, y pasamos 6 meses, donde cada centavo contaba, pero nunca nos endeudamos. Nunca tuvimos que pedir prestado porque siempre habían tenido un fondo de emergencia, y esa lección se me quedó, grabada para siempre. Supongo que por eso cuando empecé a trabajar a los 18, primero en una tienda de electrónicos y luego estudiando para certificarme como técnico de redes, siempre fui muy cuidadoso con mi dinero. No es que fuera un ermitaño que viviera comiendo ramen y sin salir nunca, para nada, pero sí era de los que pensaba 2 veces antes de hacer una compra grande, que prefería ahorrar que tener lo último en tecnología, y que definitivamente no iba a endeudarme por caprichos. A los 25 ya tenía mi propio departamento. Nada lujoso, pero era mío. Un carro usado, pero confiable. Cero deudas. Y un fondo de ahorro que iba creciendo cada mes. Mis amigos se burlaban un poco porque yo era el que siempre decía no a los viajes caros o a las salidas excesivamente costosas, pero tampoco me perdía todo. O sea, sí salía y me divertía, solo que dentro de lo razonable. Conocí a Daniel cuando tenía 27 años en una fiesta que hizo mi amigo Brandon para estrenar su casa nueva. Ella tenía 26, trabajaba como coordinadora de eventos para una empresa chica, y la verdad me pareció increíble desde el primer momento. Era bonita, eso sí, pero lo que más me gustó fue que parecía muy centrada, muy real, ya sabes, nada de aires de grandeza ni pretensiones raras. Esa noche hablamos como 3 horas seguidas sobre de todo, desde nuestras series favoritas hasta qué queríamos hacer con nuestras vidas, y ella me contó que también venía de una familia de clase media, y que valoraba mucho las cosas simples de la vida. Me dijo que su trabajo, planeando eventos para otras personas, le había enseñado que el dinero no compra la felicidad, que había visto bodas de $100,000 que terminaban en divorcio al año, y que ella prefería algo significativo que algo ostentoso. Yo me enamoré ahí mismo, básicamente. Empezamos a salir y durante los primeros 2 años todo fue perfecto. Tipo realmente perfecto. A Daniel le encantaba que yo cocinara en casa. En vez de gastar en restaurantes caros, decía que era más romántico. Le gustaba que propusiera cosas como ir de excursión o hacer picnics en el lago en vez de salidas costosas. Cuando cumplimos un año, le regalé una tablet que necesitaba para el trabajo. Nada excesivo pero útil, y ella me agradeció por ser tan considerado y práctico. Incluso cuando la llevé a conocer a mis papás, conectó inmediatamente con ellos y les dijo que admiraba su forma de vivir, que ojalá más gente fuera así de responsable. Mi mamá me dijo después que Daniel era una joya y que no la dejara ir, y yo pensé lo mismo. A los 2 años y medio, decidí que quería casarme con ella. No tenía dudas. La verdad pensé que había encontrado a mi persona, ya sabes, esa con la que ibas a construir una vida sólida y feliz sin complicaciones. Ahorré durante 6 meses para comprarle un anillo de compromiso, y no escatimé pero tampoco me volví loco. Investigué mucho, y terminé comprando un anillo con un zafiro. Azul porque una vez ella había mencionado que le gustaban más que los diamantes. Lo mandé a hacer a la medida con un diseño único, y me costó como $500, lo cual para mí era bastante, pero lo pagué de contado, sin financiamiento ni nada. Le propuse matrimonio en el mismo lago donde habíamos ido a pescar, en nuestra tercera cita, al atardecer, con un picnic que preparé yo mismo, y cuando abrió la cajita y vio el anillo, se puso a llorar y me dijo que era el momento más perfecto de su vida y que yo era el hombre más considerado del mundo. Las primeras 2 semanas después del compromiso, todo siguió igual de bien.
Daniel llevaba el anillo a todos lados. Se lo mostraba a sus amigas. Publicaba fotos en redes sociales con captions tipo «La mujer más afortunada del mundo», y esto es lo que significa que alguien realmente te conozca. Pero entonces, como a la tercera semana, empecé a notar cositas raras. Su mamá vino a visitarla un día, que yo estaba ahí, y cuando vio, el anillo se quedó callada un momento, y luego dijo algo como «Oh, qué interesante, un zafiro, muy original, pero en un tono raro, ya sabes, como cuando alguien te dice que te ves interesante, cuando lo que realmente piensa es que te ves horrible». Daniel se rió nerviosa y dijo «Sí, Patrick es muy único en su forma de hacer las cosas, y yo no le di mucha importancia en el momento, pero mirando hacia atrás ahí empezó todo. La cosa se puso seria cuando empezamos a planear la boda. Yo había asumido, basándome en todo lo que Daniel me había dicho durante esos 2 años, que haríamos algo sencillo, significativo, con nuestra gente cercana, algo que pudiéramos pagar de contado entre los dos sin problemas. Había ahorrado unos $8,000 específicamente para la boda y pensé que con eso más lo que ella había ahorrado podríamos hacer algo muy lindo para como 50 o 60 personas máximo. La primera reunión de planeación la hicimos un domingo en mi departamento. Yo había hecho una hoja de cálculo con un presupuesto estimado, y cuando se la mostré a Daniel, ella se quedó mirándola como si le hubiera mostrado algo en otro idioma. Me dijo, Patrick, cariño, este presupuesto está muy por debajo de lo que cuesta una boda real, y yo le dije que no, que había investigado, y que se podían hacer bodas lindas con ese presupuesto si éramos creativos y manteníamos la lista de invitados pequeña. Ella suspiró y sacó su laptop y me mostró su propio planning que había estado haciendo, aparentemente sin consultarme, y cuando vi los números casi me da algo. Estaba hablando de una boda para 200 personas. 200, en un venue tipo hacienda que costaba como $15,000, solo la renta del lugar. Tenía anotado un menú de cena servida a $85 por persona. Un vestido de novia de $5,000. Una banda en vivo que costaba $8,000. Flores por $6,000. Un wedding planner profesional. Y seguía y seguía. El total que tenía anotado era de $78,000. Casi $80,000. Me quedé callado porque literalmente no sabía qué decir, y ella interpretó mi silencio como que estaba procesando la información, y empezó a explicarme que obviamente era mucho, pero que una boda es un evento que pasa una vez en la vida, que nuestras familias y amigos merecían una celebración bonita, que ella trabajaba en eventos y sabía lo que costaban las cosas y que esto era realmente estándar para bodas hoy en día. Le dije, Daniele, esto no es estándar para nosotros, esto es casi 10 veces lo que puedo pagar, y ella me dijo, bueno, por eso vamos a tener que ajustar algunas cosas y tal vez buscar opciones de financiamiento, o que las familias ayuden. Esa palabra, financiamiento, me cayó como balde de agua fría. Le expliqué, lo más calmado que pude, que yo no me iba a endeudar para una boda, que ese era un principio que no iba a romper, y que necesitábamos hacer una boda que pudiéramos pagar entre los dos con lo que teníamos ahorrado. Ella se molestó, tipo realmente se molestó. Me dijo que estaba siendo poco razonable, que todas las parejas se endeudaban un poco para sus bodas, que era normal, que era una inversión en nuestro futuro y en los recuerdos que íbamos a crear. Yo le dije que los recuerdos no dependían de cuánto dinero gastaras, que podíamos tener una boda hermosa y significativa con nuestro presupuesto real, y ella se cerró completamente. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar, y se fue a su departamento. Los siguientes meses fueron tipo una pesadilla en cámara lenta. Daniel empezó a presionar más y más. Primero, trató de convencerme de que podíamos hacer algunas cosas más baratas, pero mantener el venue caro y la lista grande de invitados. Cuando le dije que no, empezó a involucrarse su familia. Su papá, que es gerente de ventas de una compañía mediana, y siempre me había parecido medio presumido, pero hasta entonces no había sido problema, me llamó para decirme que ellos podrían contribuir con $10,000 si yo ponía el resto. Le agradecí, pero le dije que $10,000 más mis $8,000 seguía siendo insuficiente para la boda que Daniel quería y que necesitábamos ser más realistas. Él se ofendió.
Me dijo que claramente yo no valoraba a su hija lo suficiente si no estaba dispuesto a hacer el esfuerzo por darle la boda que se merecía. Fue por esa época, como 3 meses después del compromiso, que encontré por accidente el historial de búsqueda de Danielle en mi laptop porque ella la había usado un día. Tenía búsquedas tipo ¿cómo convencer a tu novio de comprar un anillo más grande? Es malo querer un anillo de compromiso diferente. ¿Cómo actualizar tu anillo de compromiso sin ofender a tu pareja? Me sentí como si me hubieran pateado el estómago, porque ese anillo yo lo había escogido con tanto cuidado, pensando en ella, en lo que le gustaba, y ahora resultaba que todo este tiempo ella había querido algo diferente, pero no me lo había dicho. La confronté esa noche y ella primero se puso a la defensiva. Me dijo que yo no tenía derecho a revisar su historial de búsqueda, pero cuando le dije que había sido un accidente y que eso no era el punto, se echó a llorar y admitió que sí, que aunque le gustaba el anillo, sus amigas y su familia habían hecho comentarios sobre que era inusual y no muy tradicional, y que ella había empezado a sentir que tal vez debió haber sido más directa sobre querer un diamante clásico. Le dije que me dolía muchísimo que no me hubiera dicho esto antes, que yo hubiera preferido que fuera honesta desde el principio, y ella me respondió que había tratado de convencerse a sí misma de que el anillo le encantaba, pero que la presión social era muy fuerte. Ahí empecé a ver un patrón que no había querido ver antes. Todas esas veces que Daniel le había dicho que le encantaba mi estilo de vida sencillo, que valoraba las cosas simples, ¿había sido genuino o había sido lo parrose que ella pensaba que yo quería escuchar? Empecé a preguntarme si realmente la conocía o si ella había estado actuando todo este tiempo. Traté de hablarlo con ella, de preguntarle directamente qué era lo que realmente quería de la vida, del matrimonio, de todo, pero ella insistía en que me estaba exagerando, que solo quería una boda bonita, y que eso no significaba que fuera materialista o superficial, pero las señales seguían apareciendo. Escogió vestidos para sus damas de honor de Vera Wang que costaban $400 cada uno. Y cuando su mejor amiga Cristina le dijo que era muy caro para ella, Daniele le respondió que si realmente la apreciaba, haría el sacrificio. Planificó un despedida de soltera en Miami que iba a costar como $2,000 por persona, entre vuelos, hotel y actividades, y cuando yo le dije que me parecía excesivo, me acusó de querer controlar cómo gastaba su dinero y tiempo. Su mamá empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos cada vez que me veía, tipo, espero que Daniel no tenga que renunciar a todos sus sueños, o, es importante que un hombre provea para su familia. El punto de quiebre llegó como 6 meses después del compromiso. Daniel y yo teníamos una reunión programada para finalizar algunos detalles de la boda, y ella llegó a mi departamento con una carpeta llena de papeles. Me sentó en el sofá, y con una seriedad que nunca le había visto, me dijo que había encontrado la solución perfecta para nuestra situación financiera. Sacó unos documentos que resultaron ser una preaprobación de préstamo personal por $50,000 a 5 años. Me explicó, con un tono casi de vendedora, que con los 10,000 de sus papás, mis 8,000 y este préstamo, podríamos tener la boda que ella realmente quería sin que ninguno de los dos tuviera que sacrificar su visión. Le pregunté si estaba hablando en serio, si realmente esperaba que yo aceptara endeudarme por $50,000 para una fiesta de un día, y ella me dijo que no era solo una fiesta, que era nuestro matrimonio, el comienzo de nuestra vida juntos, y que valía la pena hacer el sacrificio. Le dije, Daniele, esto no es un sacrificio, esto es una locura, vamos a estar pagando este préstamo durante 5 años, 50,000 más intereses. Es probablemente como 60,000 o más al final. Y ella me interrumpió, diciendo que yo estaba siendo dramático, que eran solo $1,000 al mes, y que entre los dos lo podíamos pagar sin problemas. Ahí me di cuenta de que no estábamos ni siquiera hablando el mismo idioma financiero. Para mí, $1,000 al mes, durante 5 años por una boda, era una insanidad absoluta. Era tirar dinero que podríamos usar para comprar una casa, para emergencias, para construir un futuro real. Para ella, era solo un pago mensual, algo manejable, no gran cosa. Le dije que no, que definitivamente no, que no iba a firmar ese préstamo y que necesitábamos volver a la mesa de dibujo y planear una boda, dentro de nuestras posibilidades reales. Ella se levantó del sofá, me dijo que yo era egoísta,
que no me importaban sus sentimientos ni sus sueños, y salió del departamento dando un portazo. No hablamos durante 3 días. Cuando finalmente ella me llamó, pensé que iba a ser para disculparse, o para que pudiéramos encontrar un punto medio, pero no. Me dijo que había hablado con mi hermana Hannah, y que Hannah estaba de acuerdo en que yo estaba siendo poco razonable. Resulta que Daniel había llamado a mi hermana. Le había pintado la situación como que yo no quería gastar nada en la boda porque era tacaño, y Hannah, sin conocer todos los detalles, le había dicho que los hombres a veces necesitaban un empujón para entender la importancia de ciertas cosas. Yo estaba furioso. Le dije a Daniele que no tenía derecho a involucrar a mi familia en nuestros problemas sin hablar conmigo primero, pero ella insistió en que necesitaba apoyo porque yo no la estaba escuchando. La situación escaló cuando los papás de Daniel me invitaron a cenar a su casa, supuestamente para hablar de las cosas como adultos y encontrar una solución. Yo no quería ir, pero Daniel me rogó. Me dijo que sus papás solo querían ayudar y que tal vez escucharía cosas que me harían cambiar de perspectiva. Fui. Básicamente porque todavía tenía esperanza de que pudiéramos resolver esto de alguna manera. Esa cena fue tipo una emboscada. Literalmente. Los papás de Danielle, ella y hasta su hermano, que nunca había sido muy presente en su vida, me sentaron en la sala y básicamente me hicieron una intervención. El papá empezó diciéndome que cuando un hombre ama a una mujer, hace lo que sea necesario para hacerla feliz, incluyendo sacrificios financieros. La mamá me dijo que ellos se habían endeudado para su boda hace 30 años, y que había sido la mejor decisión de sus vidas, que los recuerdos no tenían precio. El hermano, que trabaja en bienes raíces, y claramente, vive por encima de sus posibilidades, a juzgar por su carro y su ropa, me dijo que yo necesitaba tener una mentalidad más de abundancia, que el dinero siempre se puede hacer, pero las oportunidades de celebrar el amor solo vienen una vez. Los dejé hablar porque no quería ser grosero, pero cuando terminaron les dije, lo más educado que pude, que apreciaba que se preocuparan por su hija, pero que mi decisión era final, que no me iba a endeudar por una boda, y que si Daniel no podía aceptar eso, entonces tal vez necesitábamos reconsiderar si realmente éramos compatibles. El papá se puso rojo. Me dijo que estaba siendo inmaduro e irresponsable, que claramente no estaba listo para el matrimonio si no podía comprometer ni siquiera en esto. La mamá empezó a llorar diciendo que le estaba rompiendo el corazón a su hija. Daniel solo me miraba con los brazos cruzados, esperando, supongo, que yo cediera bajo la presión. Me levanté. Le agradecí a la mamá por la cena, que ni siquiera había tocado, y me fui. Daniele me siguió al carro y tuvimos una discusión en su entrada donde básicamente me dio un ultimátum: o aceptaba el préstamo y la boda que ella quería, o podíamos olvidarnos del matrimonio. Y yo, mirándola ahí parada bajo la luz del porche, con una expresión en la cara que nunca le había visto, como mezcla de rabia y desprecio, me di cuenta de que la mujer con la que me había comprometido no existía realmente, o tal vez nunca había existido. Le dije que lo sentía mucho, pero que no podía casarme con alguien que estaba dispuesta a manipularme y a ponerme contra mi propia familia para salirse con la suya, que no podía empezar un matrimonio endeudado en algo que yo consideraba completamente innecesario. Me quité el anillo de compromiso que llevaba en el dedo. Era una banda simple que había comprado cuando le di el anillo a ella, y se lo puse en la mano. Le dije que guardara también su anillo, que lo podía vender si quería o quedárselo, pero que nosotros habíamos terminado. Ella se quedó ahí parada como en shock. Tipo, no podía creer que realmente lo estaba haciendo. Y luego empezó a gritar que yo era un cobarde, que nunca la había amado realmente, que solo me importaba mi dinero estúpido. Me subí al carro y me fui, y mientras manejaba de regreso a mi departamento, me di cuenta de que me sentía mal, pero también tipo aliviado, ya sabes, como cuando te quitas un peso enorme de encima. Los siguientes meses fueron duros, pero no de la forma que esperaba. Daniele empezó a contarles a todos que yo había terminado con ella porque era tacaño y no la valoraba lo suficiente, que le había comprado un anillo barato y luego me había negado a darle una boda decente. Algunos amigos mutuos dejaron de hablarme o me veían raro, tipo como si yo fuera el villano de la historia. Mi hermana Hannah finalmente me llamó después de que yo le explicara todo el contexto real y me pidió disculpas por haber tomado el lado de Danielle, sin conocer todos los hechos. Mis papás, como siempre, me apoyaron completamente y me dijeron que había hecho lo correcto, que era mejor terminar ahora que casarse con alguien que claramente tenía valores diferentes sobre el dinero y las prioridades.
Lo que fue más interesante fue lo que pasó después. Como al mes de haber terminado, Cristina, la mejor amiga de Daniel que había sido una de las damas de honor, me escribió un mensaje disculpándose. Me contó que después de la ruptura, Daniel había esperado que todas sus amigas pagaran los $400 de los vestidos de Vera Wang, de todas formas, porque según ella los podían usar en otras ocasiones, lo cual era ridículo. Cuando Cristina le dijo que no iba a pagar $400 por un vestido que no iba a usar nunca, Daniel la cortó completamente de su vida. Le dijo que no era una verdadera amiga. Cristina me dijo que viendo cómo Daniel había reaccionado, ahora entendía mi punto de vista y que sentía haber pensado mal de mí. Como a los 3 meses empecé a escuchar, porque este pueblo es chico y las noticias vuelan, que Daniel le había empezado a salir con un tipo llamado Anthony. Anthony es abogado, tipo corporativo, gana muy bien, y según me contaron varios conocidos, Daniel no perdió tiempo en contarle a todo el mundo que finalmente había encontrado a un hombre de verdad que no tenía miedo de gastar dinero en ella. Yo no le di mucha importancia a la verdad. Estaba enfocado en mi trabajo y en reconstruir mi vida. Y además, no sentía nada por ella en ese punto, solo como una tristeza general de que las cosas hubieran terminado así. Pero entonces, como 6 meses después de que yo terminara con ella, y como 3 meses después de que empezara con Anthony, empezaron a llegarme reportes de que Daniele y Anthony también habían terminado. Y no fue una separación tranquila. Me enteré por Brandon, que había seguido en contacto con Cristina, que básicamente había pasado exactamente lo mismo. Anthony le había propuesto matrimonio con un anillo carísimo, tipo de 15,000 dólares, o algo así. Y Daniele había estado feliz hasta que empezaron a planear la boda. Resulta que Anthony sí tenía dinero, pero también era muy inteligente con él. Venía de una familia de abogados donde también valoraban la responsabilidad financiera, y cuando Danielle empezó con los mismos números locos de 80,000 dólares o más para la boda, Anthony le dijo que no, que él no iba a gastar eso en una boda cuando podían invertir ese dinero en su futuro juntos. Danielle, según me contó Cristina después, hizo exactamente lo mismo que había hecho conmigo: la manipulación, la presión, involucrar a la familia de él, todo el show. Pero Anthony aparentemente es más frío que yo, y simplemente le dijo que si eso era lo que ella valoraba, entonces claramente no eran compatibles, y terminó con ella. Danielle quedó devastada, según me dijeron, porque Anthony era su upgrade, era la prueba de que ella merecía algo mejor que yo, y resulta que ese algo mejor tampoco estaba dispuesto a endeudarse por sus fantasías de boda perfecta. No voy a mentir. Cuando me enteré de eso sentí una satisfacción tipo justicia poética, ya sabes, como una vindicación de que yo no había estado loco, de que no había sido el malo de la película. No me alegré de que ella estuviera mal, pero sí me alegré de que quedara claro que el problema no había sido yo siendo tacaño, sino ella teniendo expectativas completamente irreales. Con el dinero que había ahorrado para la boda, más lo que seguía ahorrando durante el año siguiente, me compré una cabaña pequeña como a 1 hora del pueblo, cerca del lago. No es nada extravagante. Necesitaba trabajo cuando la compré, pero la pagué de contado, es mía completamente, y la he ido arreglando poco a poco. Voy los fines de semana a pescar, a desconectar, y es el lugar más pacífico del mundo. Cada vez que estoy ahí pienso en cómo hubiera sido mi vida si hubiera cedido a la presión, si me hubiera endeudado esos 50,000 dólares, si me hubiera casado con alguien que valoraba la apariencia sobre la sustancia. Según Cristina, Daniele sigue buscando su príncipe azul dispuesto a darle la boda de ensueño, pero por lo que me han contado, ha salido con varios tipos desde Anthony, y siempre termina pasando lo mismo: o ellos no tienen el dinero que ella quiere que tengan, o lo tienen pero no están dispuestos a gastarlo de la forma que ella espera. Y yo entiendo que tal vez suene cruel o que la estoy juzgando demasiado, pero es que básicamente ella mostró quién era realmente cuando las cosas no salieron como quería. La Danielle que yo conocí durante esos 2 años, que decía valorar las cosas simples y que el dinero no era importante, o estaba actuando todo el tiempo, o se convenció a sí misma de que eso era lo que quería, hasta que llegó el momento de demostrarlo, y resultó que no. Mi hermana Hannah ahora me dice que tuve suerte de haberlo descubierto antes de casarnos, que imagínate si hubiera salido después de la boda, endeudados hasta el cuello, y con todas nuestras diferencias fundamentales saliendo a la superficie. Y tiene razón, la verdad. A veces me pregunto si tal vez podría haber manejado la situación de otra forma, si debía haber sido más flexible o si había un punto medio que no supe encontrar, pero cada vez que pienso en esos
$000 que ella quería que tomara prestados para una fiesta de un día, sé que hice lo correcto. El otro día estaba en la ferretería comprando cosas para arreglar el techo de la cabaña y me topé con el papá de Danielle. Nos vimos. Él desvió la mirada y siguió caminando como si no me hubiera visto. No me sorprendió, pero me hizo pensar en esa cena donde me emboscaron, en cómo estaban tan seguros de que yo era el que estaba equivocado, de que su forma de ver el dinero era la correcta. Me pregunto, si ahora, después de que Anthony también terminó con ella por las mismas razones, alguno de ellos se habrá cuestionado sus propias prioridades. Probablemente no. Tengo 31 años, sigo trabajando como técnico de redes, sigo ahorrando cada mes, sigo sin deudas, y ahora tengo además una cabaña que es mi refugio, y que cada fin de semana me recuerda que hice las cosas bien. No tengo prisa por volver a comprometerme. La verdad, después de todo esto necesito tiempo para confiar de nuevo en alguien a ese nivel. Pero cuando lo haga, si lo hago, va a ser con alguien que realmente comparta mis valores, no solo que diga que los comparte hasta que llegue el momento de demostrarlo. Y eso, supongo, es lo único bueno que saqué de toda esta experiencia, saber con certeza qué es lo que no quiero en mi vida y tener la fuerza para mantenerme firme en eso, incluso cuando todos te dicen que estás equivocado.